como le llamábamos anteriormente, tiene varias lecturas y de eso precisamente vamos a hablar, vamos a analizarlas para todos ustedes. La reunión en el aeropuerto José Martí, y la pregunta es, ¿qué los une en esta reunión? ¿Cómo llegan a esa reunión? La violencia contra los cristianos, el tema de ISIS, el tema de lo que está ocurriendo en parte de África y en Medio Oriente. Yo creo que los une en estos momentos una preocupación genuina por el genocidio que hay contra los cristianos, católicos, ortodoxos, coptos, de diferentes denominaciones cristianas en aquella zona. Pero más allá de esta preocupación, había una necesidad de ecuménica entre el patriarca de Moscú y el obispo de Roma, que en los últimos 10 siglos no había habido ningún tipo de encuentro entre ellos. Había habido comunicación, había habido emisarios mutuos, etcétera, pero los dos patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el obispo de Roma nunca se habían reunido. Desde Pablo VI fue el que comenzó este movimiento ecuménico con todas las iglesias orientales, católicas orientales, ortodoxas, como también se les conoce, con un encuentro con el patriarca de Constantinopla. Primero fue en Jerusalén. Y para los ortodoxos rusos en estos momentos, cuando está tan vinculada con el gobierno, con el Estado, con la relación personal de Kirill con Putin, el que hoy en día se les reconozca a Rusia y a su iglesia un papel como este tan de encuentro destacado, era necesario para limpiarle un poco la imagen a una Rusia que tiene sanciones, que está pasando por una crisis económica, etcétera. Recordemos que las primeras visitas que hizo Putin fuera de su país, después de las sanciones, fue al Vaticano a reunirse con el Papa. Ahora, después de Gorbachev, todos los líderes rusos se han reunido con todos, con y los los han papas. invitado. Juan Pablo II tuvo invitación de Gorbachev y de Yeltsin. Y no pudo ir porque el patriarca se opone. Se opone. Ahora que hablas de Juan Pablo II, en el momento de Juan Pablo II hubo un distanciamiento mayor. Después con Benedicto hay un acercamiento hasta lo que está ocurriendo hoy día con Francisco. Bueno, hubo una hostilidad mayor por parte de la Iglesia Ortodoxa hacia los católicos, porque la Iglesia Ortodoxa rusa, cuando cae la Unión Soviética, que se abren los archivos, se encontró que la mayoría de su jerarquía colaboraba, convivía e informaba para el KGB, tanto interna como externamente. Hacían informes cuando viajaban al extranjero o en contra de popes y otros jerarcas de la iglesia que estaban en contra del régimen soviético. Y ellos temían, la Iglesia Ortodoxa Rusa, que el catolicismo, donde había un Juan Pablo II con un carisma, con una fuerza triunfante, como una figura de las que cambió el mundo, ellos temían de que el catolicismo se fuera a expandir por lo que ellos consideran territorio ecuménico ortodoxo, y no querían. Y con la llegada de Putin al poder en el 2000 se afianza la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Hoy en día no hay comisarios políticos en el ejército, hay capellanes ortodoxos, y el Estado, todos los sábados se reúnen Putin y Kirill, y la incógnita es quién confiesa a quién, el coronel del KGB al patriarca o el patriarca al ex coronel. Y además hablabas tú antes de emisarios, vamos a hablar del papel de Putin en todo esto después. Andrés, ¿cómo lo ves, lo que está ocurriendo? Mira, todo paso que vaya hacia el ecumenismo, hacia la comprensión entre los credos y la fe, para todos aquellos que creemos que Dios es uno y depende solo de qué cristal o qué lente tú usas para mirarlo, es positivo. Sobre todo cuando están involucrados los destinos de pueblos en la zona más álgida en este momento en el mundo. Y esto lo veo positivo. Ahora, el hecho de que la reunión haya tenido lugar en La Habana, no te quiero hablar del lado práctico ya. Pienso que toda la seguridad de ambos debe haber estado loca con los escáneres buscando los box, los micrófonos ocultos. Eso debe haber sido una feria, aquello. Una película de Buñuel, me hubiera gustado haberlo visto. Pero más allá de ese anecdotario, el problema es que una reunión de ese tipo, donde se sigla una reconciliación milenaria, donde se da un paso, por lo menos simbólicamente, extremadamente importante, premiar al régimen de La Habana con esto, me parece que es darle demasiada importancia y demasiado premio. Premiar, ¿qué gana Cuba con eso? Autenticidad. Con esto decididamente gana autenticidad, no entre Juan y Pedro, pero personas como Álvaro que leen, el otro que lee, todas estas personas, dicen, bueno, si las dos personalidades se confían en La Habana,
¿Habrá algo que yo no entiendo? Como ¿Crees siempre que dice es la gente. una gran ironía contraproducente el hecho que un país que se declaró ateo oficialmente, creo que del 62 al 91 aproximadamente, Raúl Castro, que ha sido el anfitrión de este encuentro, también ateo confeso? ¿Te parece irónico, contraproducente el marco en el que se produce? No solamente irónico. Mira, estuvimos juntos cubriendo la visita del Papa y las 3 visitas papales, por más que mis emociones me dijeran lo contrario, yo puedo entender los intereses estratégicos y geopolíticos del Vaticano. Todos tenemos intereses, y los intereses del lado litúrgico de tener una cantidad mayor de feligreses. Ahora, el problema es que un premio de este tipo, al nivel que ha llegado Raúl de cambio en Cuba, es anticipar el premio, es darle el hueso al perro mucho antes de que se lo haya ganado. Entonces, lo que estimo es que había otros lugares para hacer esta reunión. La Habana lo tomó demasiado, es ya demasiado lo que se le da al régimen, no a Cuba. Yo creo que lo irónico está que La Habana venga a convertirse como una especie de nuevo Jerusalén. Porque el encuentro de Pablo VI en el año 64 con Antegoro I, que era el patriarca de Constantinopla, fue en Jerusalén. Después Juan Pablo II se reúne en Jerusalén con Bartolomeo I, y el propio Benedicto vuelve a encontrarse en Jerusalén también. Y ahora de pronto es La Habana. Hace 2 años Francisco rezó en el Santo Sepulcro con Bartolomeo, el de Constantinopla. Los dos quitaron la autoexcomulgación que se habían hecho en el 1054. Y lo irónico es que Cuba, que el Vaticano le sirvió de mediadora para sus relaciones con Estados Unidos, ella sirvió de mediadora entre el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa buscando también prebendas políticas para su país, para el gobierno de Putin. Y cuando en mayo del año pasado, recordemos que el 9 de mayo los rusos celebran el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, Raúl Castro se reúne un viernes antes del desfile con el patriarca ortodoxo ruso. Al Vaticano. Y de ahí vuela al Vaticano. Ha sido la única vez en la historia que un gobernante se ha reunido en 48 horas con un patriarca ruso y con un jerarca de la Iglesia Católica. Ahí estaba ya el mensaje. Cuando hablas de mediador, ¿qué papel juega Putin en todo esto? Bueno, aquí nada puede pasar sin el visto bueno de Putin, precisamente dentro de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El propio patriarca dice que eres un enviado de Dios. Y los dos, como te decía, eran buenos amigos, nacieron los dos en la entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, y Putin tiene como baluarte ante la pérdida del marxismo-leninismo, ante la pérdida del Partido Comunista, ha sido la Iglesia Ortodoxa Rusa la que ha venido a montar el pilar del nuevo nacionalismo ruso. Y sin la venia y sin el visto bueno de Vladimir Putin, esto no hubiera pasado. Yo quiero notar una cosa, estoy de acuerdo con Álvaro, pero quiero notar una cosa. Hay 2 perspectivas y 2 avatares distintos. La Iglesia Ortodoxa, en el caso de Cuba, tiene muy pocas culpas, muy pocas responsabilidades, y la cantidad de personas que pertenecen a esta religión es mínima. Y creo que están localizadas en La Habana, si no me equivoco. No llegan ni a 15.000 en todo el país. No llegan ni a 15.000. Ojalá fueran un partido de oposición. Pero bueno, ahora lo que te digo es lo siguiente. En el caso del patriarca, yo no haría una crítica tan áspera, porque él tiene sus intereses y tiene sus estrategias que distan mucho de los del pueblo cubano históricamente. El problema del Papa y el problema de la Iglesia Católica, sobre todo un Papa que hace menos de 6 meses acaba de pasar por Cuba, es demasiado señalado. Entonces yo decía, bueno, visto que este Papa es tan revolucionario y lo ha cambiado todo, bueno, que también cambie esto, y además de haberse cambiado el nombre de Jorge Mario a Francesco, se lo cambie de Bergoglio a Vergoña, porque es una vergüenza. Es una vergüenza, de verdad. No, mira, yo hablaba hoy con un colega polaco que trabaja en Moscú y me decía de que los polacos empezaron a recordar a Juan Pablo II con aquello de que el mundo se abra a Cuba. Ellos dicen, este es el colofón de la apertura del mundo hacia Cuba. Estados Unidos tiene relaciones, se le ha condonado la deuda a Cuba, el Club de París. ¿Y Cuba al mundo cuándo? Y Cuba a los cubanos también. O sea, no hay una apertura. Claro. Entonces dice, bueno, que simplemente completa la frase histórica de Juan Pablo II.
Y sí, los católicos que viven en Rusia están contentos con este encuentro porque ellos van a tener, han sido hostigados durante todos estos tiempos, no se les ha permitido, inclusive Juan Pablo II tuvo que a Péctora, casi en secreto, nombrar unos obispos cuando crea una arquidiócesis dentro de la Federación Rusa. Y ellos van a ser los beneficiados de este encuentro. Ya se anunció hoy que van a permitir que feligreses católicos viajen a lugares santos en Rusia, que los rusos ortodoxos... Eso es parte de esa declaración conjunta. Sí, que hubo. Es parte sí. de esa declaración conjunta. Y que viajen entonces a Tierra Santa a ver los lugares católicos, a Roma, etc. Y sí, este ecumenismo que comenzó Pablo VI, yo creo que ya se ha terminado con este encuentro de hoy. Era el último patriarca de los ortodoxos orientales que faltaba por reunirse con el Papa. Ya se había hecho el de Antioquía, el de Alejandría, el de Constantinopla, el de Jerusalén, y faltaba nada más el de ortodoxo ruso, que tiene mucho más poder político y millones más de feligreses que todos los demás patriarcas juntos, porque el patriarca de Constantinopla simbólicamente está en Estambul y no tiene ninguna influencia sobre el gobierno de Turquía, como tampoco el de Alejandría sobre el de Egipto, o el patriarca de Jerusalén sobre el Estado israelí. Pero Kirill sí tiene influencia y sí es un soporte del gobierno ruso. Tengo que ir a la pausa. Voy a la pausa, regreso ya para concluir, cerrar este tema y como siempre con comentarios de los televidentes. Los tengo aquí. Hay uno, dice, Dios bendiga la unidad de las personas de fe. Y hay otro que dice, muy bueno que todo ser humano se lleve o nos llevemos como hermanos, pero el pueblo en Cuba sigue muriéndose de hambre. La comunidad internacional es cómplice de todo esto. El número en pantalla para que pueda comunicarse con nosotros, enviar sus puntos de vista. 305-902-6255, 305-902-6255. La pausa y volvemos.